Hola, soy Javier Aylas, profesor de habilidad lógico-matemático. Hoy resolveremos la práctica de la semana número 7. Bien, hoy comenzamos la semana número 7 y los temas son arreglos numéricos en la parte lógica, como el ejemplo 1 y 2. Comenzamos. Por ejemplo, el ejercicio 1. En un cuadrado mágico multiplicativo, el producto de los números de cada fila, columna o diagonal es siempre la misma. En el siguiente cuadrado mágico multiplicativo de números enteros, hay el valor de x más y menos z. Como el mismo enunciado dice que es un cuadrado multiplicativo, ¿no? En cada fila, en cada columna y en cada diagonal debe ser la multiplicación lo mismo. Si nos damos cuenta, en la última fila, que es esta de acá, la multiplicación de todos los números, el producto de los números que conforman esta fila es 9 por 1, 9, por 5, 45, por 1, 45, ¿no? El menos por menos me va a dar más, o sea, todas las multiplicaciones tienen que darme 45. Como se darán cuenta en esta columna, ya la multiplicación es 45. 3 por 3, 9, por 5, 45, menos por menos más. Para continuar con la multiplicación 45, entonces acá debe ser el número 1, debe estar el número 1. De igual manera, en esta diagonal, si ustedes se dan cuenta, la multiplicación también tiene que ser 45. Como ya está el 1, y está el 1 y el 9, lo que nos está faltando entonces aquí es un 5. Ya tengo el número 5 acá. De igual manera, en esta columna la multiplicación tiene que ser 45. Como ya vemos que hay un 15, menos por menos, más, ya tengo 15. Para 45 me está faltando un 3. Finalmente, en esta fila, ustedes ven que es 5 por 3 por 9, ya tengo 45. Para que se mantenga 45, el valor que debe estar acá también tiene que ser 1. Por lo tanto, los valores, ponemos acá, de x, el valor de x es igual a 5. El valor de y, que estaba ocupando el espacio, es 1. Y el valor de z también es 1. Bien, lo que nos están pidiendo es x, o sea 5, más y, más 1, y menos z, que también es 1. La respuesta, por lo tanto, es 5. Y la clave es la E. El ejercicio 2 también trata sobre arreglos numéricos. Por ejemplo, dice así. En el siguiente cuadrado mágico aditivo de números enteros, la suma de los números en cada fila, columna y diagonal es igual, halle A más B más C más D y más C. Como vemos, entonces en el ejercicio 2 es un cuadrado mágico aditivo donde la suma en cada fila, columna y diagonal tiene que ser la misma. Si ustedes se dan cuenta, en esta columna y esta fila, la tercera columna vamos a llamarle, y la tercera fila coinciden en este cuadrado, este punto de intersección. Eso significa que la suma de estos dos números tiene que ser igual a la suma de estos dos números. Como ahí están sumando 3 y 4, 7, acá es 6, eso significa que el número 1 debe estar acá. De tal manera que esta suma va a ser 1 más 6 más un puntito, por ejemplo, 7 más un punto, igual que esta de acá, ¿no? 3 más 4, 7. Bien, ahora, si nos damos cuenta, también en la primera columna, ¿no? Esta primera columna va a intersectarse entonces con esta fila de acá en este punto. Por lo tanto, la suma de estos dos números, 5 y 1, tiene que ser igual a la suma de este número con el 4. 5 y 1 es 6, 4, para que sea 6 está faltando un 2. El número 2 debe estar acá. Bien, en este caso ya tengo toda una diagonal completa y la suma es 6. Quiere decir que la suma que se debe repetir en tanto filas, columnas y diagonales debe ser 6. Como acá tengo que la suma ya es 7, ¿cierto? En esta tercera columna, entonces para que la suma sea 6, acá debe haber un número negativo que es menos 1. Como acá la suma también, ven, ya es 7 y menos 1, 6, se cumple también. Acá en la primera columna tengo 5 y 1, 6, y ya está completo la suma. Eso significa que acá debe haber un 0. De igual manera, 2 más 4, 6.
Y finalmente, en esta tercera columna o en esta tercera fila, en la primera fila o tercera columna, ¿no es cierto? La suma tiene que ser 6. Ya vemos que aquí hay 8, para que sea 6, esto tiene que ser entonces menos 2. Bien. Por lo tanto, ya tengo entonces el valor de A es igual a menos 2. El valor de B, lo buscamos B, es igual a 0. El valor de C es igual a 2. D, 1. Y finalmente E igual a menos 1. En este caso nos están pidiendo la suma de estas letras. La suma entonces es 2, menos 2 y 2, 0, 1 y menos 1, 0. La suma final, o la suma total, es igual a 0. Okay. Por lo tanto, la clave es la A. El ejercicio 3 de esta semana ya trata sobre MCD, MCM, vale decir máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Por ejemplo, dice así: Don Jacinto tiene un terreno de forma pentagonal cuyas longitudes de sus lados son 30, 48, 54, 66 y 84 metros respectivamente. Si don Jacinto desea cercar el perímetro de su terreno plantando estacas, y si las estacas deben estar igualmente espaciadas y deben estar en los vértices del terreno, ¿cuántas estacas empleará como mínimo? Bien, en este ejercicio entonces presentamos acá un esquema de lo que podría ser el terreno de don Jacinto, ¿no? Las dimensiones 30, 48, 54, 66 y 84 metros. Lo que nosotros debemos de hacer es colocar estacas en los vértices. Por ejemplo, colocar una estaca acá, usar una separación S, colocar otra estaca acá, nuevamente la separación S, otra estaca acá, y así sucesivamente. De tal manera de poder colocar hasta el último tramo y teniendo siempre la misma separación S y llegar hasta el otro vértice. Como se darán cuenta entonces, para conseguir que calce exactamente la cantidad de estacas en el tamaño de 30, este S, el valor de S, tiene que ser un divisor. ¿Un divisor de quién? Divisor de 30. Entonces ponemos acá, S debe ser un divisor para poder dividir exactamente a este lado, el divisor de 30. Ponemos acá. Ahora, como esta separación también debe servirme para poder colocar estacas en este lado, es decir, nuevamente acá utilizar la separación S, ¿okay? Este S entonces también debe ser un divisor de 48. Lo ponemos por acá. S debe dividir tanto a 30 y 48. En otras palabras, S debe ser un divisor común. Como nos daremos cuenta, entonces S tiene que servirme tanto para cada lado de los que tiene el terreno. Es decir que S debe ser un divisor común no solamente de 30 a 48, sino que también debe ser de 54, de 66 y de 84. Ahora, el ejercicio nos pide que debemos usar la menor cantidad de estacas, porque dice como mínimo. Eso significa que el valor de S tiene que ser un número grande. Al ser S un número grande, una separación mayor, voy a colocar menor cantidad de estacas. Entonces, otra característica de la separación S es que debe ser el mayor, o traducido en matemática, el máximo. Entonces podemos colocar el máximo. Bien. Si unimos estas tres palabras, S, por lo tanto, tiene que ser el máximo común divisor. S entonces es igual al máximo común divisor de los números 30, 48, 54, 66 y 84. Si encontramos el valor de máximo común divisor por el método tradicional, es decir, ubicamos todos los factores comunes, por ejemplo, tienen mitad, encontramos entonces acá, por ejemplo, que es 15, 24, 27,
33, 42. Estos 5 números también tienen un factor común, que es el 3. Sacar tercia, debemos tener entonces 5, 8, 9, 11 y 14. Estos 5 números ya no tienen un factor común, son primos entre sí. Por lo tanto, la separación que estoy buscando, que es el máximo común divisor de estos números, es el 6. Por definición, para calcular el número de estacas en un terreno, el número de estacas es entonces perímetro del terreno entre la separación. Perímetro, acá lo voy a poner, entre la separación de estaca y estaca. ¿Okay? En nuestro caso es entonces la suma de estos números, 30 más 48 más 54 más 66 y más 84, dividido todo entre 6. Como nos daremos cuenta, las divisiones individuales de cada uno de los sumandos, por ejemplo, 30 entre 6 la tengo acá, 5. Entonces eso me va a dar 5. 48 entre 6, 8. 54 entre 6, 9. 66 entre 6, 11. Y finalmente 84 entre 6, 14. La suma total, que es la cantidad de estacas, nos sale entonces 47, que es la clave C. El ejercicio 4 también es del tema de MCD y MCM. Dice así: un terreno de forma rectangular de 126 metros por 72 metros es dividido completamente y de manera exacta en el menor número de parcelas cuadradas de áreas iguales. Si se coloca una estaca en cada vértice de las parcelas, ¿cuántas estacas en total se emplearán? Entonces, el ejercicio nos dice que es un terreno que tiene, por ejemplo, por este lado 126 metros y de ancho tiene 72. Ok. Ahora debemos de crear parcelas cuadradas. Entonces, por ejemplo, una parcela cuadrada sería, si es que yo trazo una línea de acá hasta acá y otra línea más o menos de aquí por acá, entonces tendríamos una parcela cuadrada. La separación que tendría que utilizar acá, vamos a llamar una separación S, tiene que ser igual que esta de acá. Y como debe calzarme exactamente, ¿no? Por ejemplo, acá otra línea más de una separación S, eso significa que nuevamente S tiene que ser, ponemos acá, S debe ser un divisor común, porque me debe servir para ambos lados. Un divisor común del número 126 y del número 72. La separación debe ser la misma y debemos utilizar el menor. Como debo utilizar el menor número de parcelas, entonces esa separación también tiene que ser la máxima posible, de tal manera de tener menor separación. Entonces la separación máxima. Llegamos a la conclusión de que la separación, tiene que ser el máximo común divisor de los números 126 y 72. Calculándolo de la manera tradicional, vemos entonces que tiene, por ejemplo, mitad 63, mitad es 63 y la mitad sí es 36. Luego ambos números tienen tercia, es decir, 21 y 12. Nuevamente veo que tienen tercia, 7 y 4.
Por lo tanto, el máximo común divisor de estos números es 2 por 3 y por 3, 18. Bien. Además, se nota pues que hay 7 separaciones en el lado del 126 y hay 4 separaciones en el lado del 72. Si nosotros logramos hacer 7 separaciones, pongámoslo acá, esta sería la separación número 1, la separación número 2 y la última separación, que estaría por acá, sería la separación número 7. Esta es la separación número 7. Ahora, a lo ancho, vemos que hay 4 separaciones. Eso significa que por acá la última separación sería el 4, ¿no? O la cuarta separación. 4. Las estacas se van a colocar en los vértices de cada uno. Por ejemplo, acá entonces sería estaca número 1 para la separación 1, estaca número 2 para la separación 2, estaca número 3 para la separación 3 y así sucesivamente. Quiere decir que esta debe ser la estaca número 7 y esta la estaca número 8. Entonces por acá colocamos entonces 8, la estaca número 8. Luego, en el lado de 72, esta sería la estaca número 1, esta la estaca número 2, por lo tanto, esta sería la estaca número 4 y esta la estaca número 5. La estaca número 5. Si ponemos a calcular, son 8, 5 veces el número de estacas. Vamos a poner por acá. El número de estacas sería 8 por 5 líneas, o 8 5 veces 40. Por lo tanto, la clave es la A. El ejercicio 5 de esta semana ya estamos sobre el tema de habilidad operativa. En la semana número 7, habilidad operativa, trata sobre la teoría de exponente, ¿no? Utilizando las propiedades básicas de los exponentes. Por ejemplo, el ejercicio 5 dice, si y a la x es igual a x y x a la y a la menos 1 es igual a y a la x a la menos 1, con x y y que no están incluidos en el conjunto de menos 1, 0 y 1, hay el valor de x más y elevado al cuadrado. Ok, como verán, acá yo puedo reemplazar el valor de y a la x por x. Donde vea x puedo ponerle el valor de y a la x. Entonces, reemplazando el primer valor en el segundo, ¿no? O el primer dato en el segundo, tendría de esa manera. En vez de colocar x, pongo y a la x. Y esto, en el segundo dato, veo que está elevado a y a la menos 1. Y además es igual a y a la x y a la menos 1. De aquí podemos deducir entonces que y elevado a la x multiplicado por y a la menos 1 es igual a y elevado a la x a la menos 1. Bien, como las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Eso significa que x por y a la menos 1 es igual a x a la menos 1. Trabajando entonces con los exponentes, vemos pues que este x a la menos 1 se viene por acá, entonces tendría x a la menos 1 y por x, x al cuadrado. Igual y a la menos 1, lo tengo por acá, y a la menos 1, y lo paso para el numerador, igual a y. Tenemos entonces que x cuadrado es igual a y, y lo puedo reemplazar en el primer dato. Por ejemplo, en el primer dato tengo y elevado a la x. Eso significa que x al cuadrado, que es y elevado a la x es igual a x. Aplicando nuevamente, si las bases son iguales, quiere decir que los exponentes son iguales. En este caso, 2 por x, 2x es igual a 1. De donde obtengo pues que el valor de x es igual a 1/2. Como había encontrado anteriormente que y es igual a x al cuadrado,
y entonces es 1/2 al cuadrado, 1/4. Finalmente, la suma de x más y, o sea, 1/2 más 1/4, esto nos da, si multiplico por 2 y por 2, tendría 2 más 1, 3, 3/4. Pero el ejercicio está pidiendo que sea 3/4, o sea, x más y elevado al cuadrado. Y 3/4 sería 9 sobre 16. ¿Qué es la clave A? El ejercicio 6 también es sobre habilidad operativa, teoría de exponente, ¿no? Y dice, simplifique la expresión m, 2 a la m más 1 por 5 a la 2m más 1 menos 2 a la m por 5 a la 2m sobre 2 al cubo por 5 a la m más 5 a la m y todo elevado a la 1 entre m, donde m debe ser diferente de 0. Como se darán cuenta, yo puedo factorizar o podemos factorizar en este caso 2 a la m que tienen ambos miembros acá y también 5 a la 2m. En la parte inferior lo que puedo hacer es factorizar 5 a la m. Entonces, si factorizamos nos debe quedar de esta manera. El m mayúscula igual, ponemos una line, paréntesis, y otro por acá. Y lo que tendríamos factorizado entonces sería en el numerador 2 a la m y también un 5 a la m. Ahora un paréntesis. Del primer sumando o primer miembro podemos encontrar que si le factorizo 2 a la m me debe quedar un 2 simplemente. Y acá si factorizo 5 a la m, mejor 2m, que es un factor común. Eso quiere decir que debe quedarme 5. Del otro lado, si factorizo 2 a la m y 2 y 5 a la m, lo que me va a quedar es solamente 1. En el denominador, al factorizar 5 a la m, me debe estar quedando entonces 2 al cubo, que es 8, más, si he factorizado 5 a la m, me debe quedar 1. Y todo esto está elevado a la 1 sobre m. Bien, como se darán cuenta, acá entonces 2 por 5, 10, menos 1 es 9. Este valor de acá se simplifica con el valor del denominador, que es 8 más 1, 9. Estos valores se van a simplificar. Por lo tanto, m me debe quedar, en este caso, abro paréntesis, digo 2 a la m. Como acá hay un 5 a la 2m y un 5 a la m, eso también se simplifica, quedándome solamente 5 a la m. Cierro paréntesis y todo está elevado a la 1 entre m. Como se darán cuenta, como tiene el mismo exponente, puedo multiplicarlo y me quedaría 10 a la m multiplicado por 1, elevado a la 1 entre m, los cuales se van a simplificar. El resultado final debe ser 10, que es la clave C. El ejercicio 7 de la semana número 7 trata sobre congruencia de triángulos. Dice, por ejemplo, en la figura AD más DC es igual a B y simplemente debemos hallar el valor de alfa. Como nos dice el dato que AD más DC es igual a AB, entonces podemos poner, si DC le llamo A AD le llamo B, entonces el valor de AB debe ser A más B. Bien, tenemos entonces que A más B o AB es A más B y acá tengo DC que es A y AD que es B. Bien, como tengo la proporción de 1 y 2 alfa, una de las líneas que voy a comenzar a dibujar es la prolongación de D hacia el segmento AC, con la finalidad de formar un triángulo isósceles de ángulo 2 alfa. Para eso trazamos entonces y trazamos una línea hacia C, con la finalidad de que se formar un triángulo isósceles.
Al formar un triángulo isósceles tendríamos que este segmento nuevo es A. Este ángulo será entonces 2 alfa. Y como acá tengo un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Un triángulo isósceles 2 alfa, 2 alfa. Este 2 alfa. Este ángulo que aparece aquí debe ser alfa. Nuevamente aparecería otro triángulo isósceles porque acá hay alfa y acá también es alfa, ¿no? Alfa, alfa, este es el valor de A. Si le ponemos a este punto, vamos a llamar A, B, C, D, F. ¿Ok? Tendríamos que entonces que el triángulo ADF es un triángulo tipo isósceles. Además, el ángulo exterior, si ustedes se dan cuenta, el ángulo exterior del triángulo ADC, este ángulo de acá, tiene que ser la suma de alfa y 2 alfa. Bien, aprovechando que es 3 alfa y acá arriba hay alfa, entonces podría yo formar un triángulo isósceles en la parte superior y empezar a buscar elementos que sean congruentes. Por ejemplo, si yo dibujo o trazo esta línea a partir de D con dirección, ¿bien?, con dirección hacia B, entonces tendría que este ángulo de acá separamos en alfa y 2 alfa, ¿no? Voy a trazar un segmento tal que pueda separar el ángulo alfa acá y el ángulo 2 alfa acá. Porque este ángulo, al final, como les había dicho, es un ángulo exterior al triángulo ADC, donde es la suma de estos dos, alfa y 2 alfa. Ok, al ser entonces este valor de alfa y alfa, ¿no?, el ángulo que se va a formar en este punto, a este punto le vamos a llamar P. Entonces este ángulo debe ser 2 alfa, por la suma de estos ángulos internos alfa y alfa. Se forma nuevamente un triángulo isósceles. Este triángulo isósceles entonces me va a permitir acá colocarle el valor de B. El valor de B. Y acá entonces este es el valor de A. Porque este lado AB vale A más B. Como es un triángulo isósceles, acá coloco entonces el valor de A. Al ser este A y tener alfa y alfa, este triángulo PBD es congruente con el triángulo ADF, porque por tener elementos similares, como son los ángulos y los lados, ¿no? Entonces, de igual manera que tengo dos ángulos alfa y dos lados AA, por lo tanto, este segmento BD debe ser B. Finalmente, en el triángulo ADB es un triángulo isósceles. Eso hace que este ángulo de acá sea alfa. Tengo el valor de B y tengo el valor de B tanto para BD como para AD, un triángulo isósceles. Eso significaría al final que el triángulo ABC también es un triángulo isósceles, donde los ángulos 2 alfa más 2 alfa y más alfa son los ángulos de un triángulo, es decir, la suma de ellos es 180 grados. Tengo entonces que 5 alfa es igual a 180, de donde puedo encontrar el valor de alfa. Alfa entonces 180 entre 5, eso me da 36 grados. Y es la clave C. El ejercicio 8 de la semana 7 también está referido a lo que es congruencia de triángulos y dice: en la figura BC es igual a DC, hay el valor de X. El dato es que BC es igual a DC. Eso significa que el triángulo DBC es un triángulo isósceles. Entonces este lado es igual a este lado de acá. Además, en un triángulo isósceles se cumple que si nosotros trazamos la altura, esa altura también es mediatriz y también es bisectriz. Y nos ayuda para poder resolver estos ejercicios, ¿no?, donde hay varios ángulos que son iguales. Entonces vamos a trazar la altura en este triángulo. Si trazamos la altura
entonces hacia aproximadamente el centro. Ok, esta es una altura, entonces formamos el ángulo recto. Esto entonces implica en un triángulo isósceles que estoy trazando no solamente la altura, sino también una bisectriz. Divido a este ángulo en alfa y alfa, alfa y alfa. Ok, acá los segmentos, si yo le llamo A, este también se llama el segmento A, o es el valor A. Bien. Por otro lado, como acá tengo un puntito que significa que es igual a este segmento, y acá tengo el valor de alfa y alfa, significa que este también es un triángulo isósceles. Al ser un triángulo isósceles, este segmento, el segmento AD, es igual al segmento DC. Si trazo la altura, bien, quiere decir que este segmento, esa altura, divide entonces a este triángulo en dos lados iguales. Ahora, y vamos a cortarle en el punto F. Y si colocamos a la anterior altura, le ponemos el punto P, la intersección con el punto P, nos podemos dar cuenta que el triángulo, vamos a decir, DPC, es congruente con el triángulo DFC, porque comparten una hipotenusa, tiene el mismo ángulo alfa, y además eso me sirve ya para poder decir que estos dos triángulos son congruentes y semejantes, ¿no? Congruentes. Quiere decir que este lado también debe ser entonces el valor de A. Bien. Por este lado yo veo una bisectriz y el punto D es un punto que se encuentra justo sobre la bisectriz. Y por el teorema de la región de una bisectriz, si nosotros trazamos una altura de un punto de bisectriz hacia ambos lados del ángulo formado por la bisectriz, eso quiere decir que deben ser iguales. Vale decir que si yo trazo la altura desde D hacia AB, entonces vamos a trazarlo desde D hacia AD, ¿qué significa? Que estos dos lados tienen que ser iguales, ¿no? De un punto, si trazo de un punto, perpendiculares hacia los lados de una bisectriz, esos dos son iguales. Si esto es A, significa que esto también es A. Entonces, este lado, vamos a ponerle acá el punto R. Entonces, DR es igual que DF. Entonces, le vamos a poner A. Bien. Eso significa que, si ustedes observan bien, el triángulo rectángulo BRD es un triángulo conocido, porque la hipotenusa, que es DB, vale 2A y uno de los catetos, que es RD, vale 2. Es por lo tanto un triángulo 30-60. En los triángulos 30-60, vale decir 30 grados, 60 grados, uno de los catetos es la mitad de la hipotenusa. En este caso, el cateto que es la mitad de la hipotenusa se lo pone el ángulo de 30. Lo que deriva entonces que X debe ser igual a 30 grados. Por lo tanto, la clave es la C. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse.